y vamos a poner un diodo, pero lo vamos a trabajar a este diodo. Yo lo que voy a hacer es que en mis diodos no voy a tener en cuenta su resistencia interna por ahora. Lo único que voy a tener en cuenta va a ser su tensión umbral. Eso se puede hacer de despreciar la resistencia interna, porque es una resistencia muy baja, más si la resistencia que yo puse acá puede ser, por ejemplo, de 2,2 kilo ohms, de 2200 ohms. Entonces, como tengo una resistencia de 2200 ohms y el diodo lo sumo, supongamos que tenga una resistencia de 150 ohms, no va a haber mucha variación en la corriente. Entonces, por ahora, lo que me quedo es con las tensiones umbrales. Entonces, vamos a poner los datos de la fuente que me falta. Recuerden que siempre cuando está polarizado el diodo, donde E, vamos a poner el dato, que es 8 voltios, cuando el diodo está polarizado de esta manera, se dice que está polarizado en directo, pero para que el diodo conduzca, la tensión, los 8 voltios de la fuente, o sea, la tensión tiene que ser mayor a la V, voy a anotarlo acá, V de umbral. Esta es, la llamamos tensión, recuerdan, ¿no? Tensión umbral del diodo. Y esa tensión umbral del diodo, vamos a suponer que es 0,7 voltios. Entonces pongo así, V de umbral, 0,7 voltios. Entonces la tensión de la fuente, recuerden que la fuente es de 8 voltios, entonces 8 voltios mayor a 0,7, el diodo va a conducir, va a aparecer una corriente en este sentido, que es la corriente que va a ir sobre la resistencia, y la llamo I sub R. Entonces el diodo está conectado en directa. Ahora vamos a hacer el circuito eléctrico. Primero voy a anotar, vamos a despreciar la resistencia interna del diodo. Es decir, resistencia interna del diodo 0 ohms. La despreciamos, pero tenemos en cuenta la tensión umbral. Entonces vamos a hacer el circuito equivalente eléctrico del diodo completo. Bueno, este circuito equivalente eléctrico, vamos a hacerlo completo. Vamos a poner en los extremos del diodo, donde está el ánodo y donde está el cátodo. Entonces recuerden que el circuito eléctrico del diodo va a ser una resistencia, la resistencia interna del diodo,
voy a marcar. ¿Sí? Va a ser la tensión umbral. La tensión umbral. Que miren, si yo tengo acá el ánodo, ¿se acuerdan? Ánodo y cátodo. Yo estoy dibujando el diodo. Estoy parado acá, a donde dice ánodo. Entonces dibujé su resistencia interna, dibujo la tensión umbral. En la tensión umbral acá tengo positivo y negativo, y la anoto acá directamente 0,7 voltios y hago la flecha. Y después dibujo el diodo como elemento ideal, ¿cierto? Entonces yo tengo acá dibujado el circuito eléctrico equivalente del diodo y completo el circuito. Ponemos la resistencia, en la cual yo dije que era 2,2K, y bueno, y acá marco directamente unos 8 voltios. Dijimos que la resistencia interna, esta resistencia interna la despreciamos, por lo tanto, esta resistencia interna es 0 ohms. Entonces, despreciando, o sea, no teniendo en cuenta la resistencia interna del diodo, el circuito resulta los puntos, y lo voy a dibujar de nuevo, simplificado, y con el circuito que vamos a trabajar. Miren, en electrónica se usa, muy común, de no ponerle la unidad, el ohm. Ya se sabe, los electrónicos son muy de simplificar, así como desprecio la resistencia interna del diodo, y puedo llegar a despreciar la tensión umbral. Bueno, se suele no poner las unidades en las resistencias. Y acá, esto es 8 voltios. Entonces vamos a dibujar cómo me queda el diodo y con el circuito que voy a trabajar. Esto simplemente es el diodo para decir, bueno, es un diodo, pero está representando al diodo ideal. O sea, lo dibujo, pero no me molesta en nada el circuito. El circuito, en realidad, lo que queda es esto. $8 voltios. Entonces, estos son los datos que, perdón, 8 voltios, 0,7, cualquier cosa. Entonces, la corriente que va a circular es un circuito que tiene todo este tramo, se lo llama una malla, y la corriente que va a circular por el diodo y también va a circular por la resistencia. Entonces directamente le pongo I, como que va a hacer eso la corriente. Y ahí lo que vamos a hacer es aplicar la segunda ley de Kirchhoff. Bueno,
¿Qué decía la primera ley de Kirchhoff? Y la primera ley de Kirchhoff hablaba de las tensiones, de las fuentes de alimentación. Y hablaba de las caídas de tensiones. Y yo les había dicho que cuando la corriente entraba a un elemento, entraba por positivo, salía por negativo y podía dibujar la caída de tensión en dicho elemento. Entonces, la caída de tensión, esta, le hago una llamada así, y pongo caída de tensión en caída de tensión en la resistencia R. Resistencia de 2,2 K. Muy bien. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff me dice, por un lado, tengo que tener en cuenta cuántas baterías tengo. Acá la tensión umbral oficia como si el diodo si fuera una batería también. O lo puedo llamar como que fuera una caída de tensión. Porque miren lo interesante, miren el sentido que tiene esta flecha y vean los sentidos que yo le pongo a las flechas. Yo con los sentidos que les puse acá a las flechas, si yo me detengo entre el punto A, que es este, y marco un punto acá abajo extra, yo veo, entre estos dos puntos, yo veo que de este lado tengo la batería y de este lado voy a tener los 0,7 voltios y la caída de tensión que usamos la ley de Ohm para calcularla. O sea, V sub R, la caída de tensión, va a ser el producto siempre de la corriente por la resistencia. Entonces, haciendo la regla de signos, ahí automáticamente se desprende de que los 8 voltios que yo estoy aplicando tiene que ser igual a la suma de los 0,7 de la tensión umbral del diodo y la caída de tensión en la resistencia. O sea, tiene que ser igual a 0,7 voltios más la caída de tensión en la resistencia, que es el producto de I por R. Vean acá, yo me guié solamente por el sentido de las flechas que siempre, como les digo, apuntan a los positivos. Por eso uso mi regla de signos, vuelvo a reiterarla, que cuando la corriente entra a un elemento le pongo el positivo. Si uso esta disposición de signos que tengo acá, que la corriente I la dibujé saliendo del positivo. Y esa corriente para mí es positiva. Y uso esa regla de signos. Y con solo ver las flechas de los valores de las tensiones y la caída de tensión, yo saco la conclusión de que 0,7 voltios más esta caída tiene que ser 8 voltios, que es la segunda ley de Kirchhoff. La segunda de Kirchhoff dice que, segunda ley, lo voy a anotar así, dice que esto es ley, estos son las tensiones y esto es Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff, segunda ley, nos dice que la sumatoria de las fuerzas electromotrices tiene que ser menos la sumatoria de las caídas de tensiones, tiene que ser igual a 0. Miren, y yo con solo ver mi sistema que armé de las flechas, estoy escribiendo esto, lo que puso Kirchhoff. Porque miren, si yo acá
pongo que la sumatoria de las fuerzas electromotrices es igual, esto lo paso al otro miembro como positivo, me queda lo que yo puse acá. Entonces, fuerzas electromotrices hay una sola, que es la de 8 voltios. Después tengo la tensión umbral del diodo, que es 0,7 voltios, que lo tomo como una caída de tensión. Y podemos hacer un llamado a la tensión umbral del diodo, la tomo como una caída de tensión. Y de este lado pongo la caída de tensión provocada por la resistencia, que va a ser I por R. Bueno, vean ustedes de que acá llegué a la expresión que me va a servir para calcular la corriente, porque conozco todo, tengo todos los datos, y el único dato que falta es la resistencia eléctrica. Por otro lado, supongamos de que yo no quiero tomar a la tensión umbral como una caída de tensión. Supongamos que no quiero tomar a los 0,7 voltios como una caída de tensión. Lo quiero tomar como una batería, como si fuera otra batería que tengo en el circuito. Pero ustedes miren de que estas baterías que están acá tienen los positivos, están encontrados. Los positivos de las baterías están encontrados. Por lo tanto, vean lo que me hace el convenio de signos. Voy a dibujar acá abajo y el dibujo más grande para que entiendan. La batería del diodo el diodo ideal, que solo lo dibujo porque para saber que ahí tengo un diodo, y yo acá dibujo la fuente son más separados. Así entendemos bien qué es esto de la segunda ley de Kirchhoff y cómo trabajar con los signos. Entonces, siempre el más grande es el positivo, y esta es la tensión interna, la tensión umbral del diodo. Y acá nosotros dijimos que esta corriente salía del positivo de la fuente, y para mí esta corriente es una corriente positiva. Ahora, esta corriente está avanzando en este sentido. Y acá me aparecen 0,7 voltios. Entonces, si esta corriente es positiva, yo puedo pensar de que no está cumpliendo con mi regla de signos, porque ¿cuál fue mi regla de signos? Que la corriente que sale del positivo la tomo como positiva, y acá la corriente que está haciendo, la corriente está entrando por el positivo, la corriente está entrando por el positivo. Si la corriente entra por el positivo de esta fuente, que la tomo como una batería, como una fuerza electromotriz, a esta, la tomo como una fuerza electromotriz, como si fuera una E. Si la pienso de esa manera, que también la puedo pensar,
y yo veo que la corriente está entrando y yo la definí desde acá como positiva, lo que me hace con los signos, automáticamente yo tengo que poner acá un signo negativo. Un signo negativo. O sea que estos 0,7 se van a restar a los 8 voltios. Entonces ahí hay lógica, también hay lógica porque yo estoy conectando dos baterías. Piensen así, como que estoy conectando dos baterías así. Que no tiene sentido conectar, no tiene sentido práctico, ¿no es cierto? Conectar dos baterías de esta manera, y nosotros vemos cómo nos ayudan las flechas. Si yo las pienso que las flechas son vectores, si yo lo pienso de esa manera, para mi razonamiento, lo pienso así, yo veo que ahí una tiene un sentido, la otra tiene otro sentido, y bueno, evidentemente la de 8 voltios, yo puedo pensar que si esta es 8 voltios y esta es 0,7, yo puedo pensar que 8 menos 0,7 va a ser el resultado. Pero, otra persona me puede decir, ¿y por qué no pensar que 0,7 menos 8 voltios es el resultado? La verdad que ahí los dos tendrían razón. ¿Por qué? Porque me falta definir un signo. Vean, si yo acá digo, la corriente sale de la batería de 8 voltios, y para mí esta corriente es positiva, entonces la batería de 8 voltios sí o sí va a ser positiva, y la de 0,7 va a ser negativa. Entonces, estas dos baterías las puedo reemplazar por una sola batería, que sería 8 menos 0,7 voltios. Bien, eso por un lado. Pero la persona o el que me dijo, mira, esto lo puedo hacer de otra manera, también viene y dice que él toma como positiva, porque eso lo elijo yo, toma como positiva la corriente I que sale de la batería de 0,7 voltios. Por lo tanto, la cuenta que va a hacer es 0,7 van a ser positivos y el 8 voltios ahora va a tomar el valor negativo. Bueno, acá la tensión me da negativa, y si lo divido esa tensión por la resistencia me da una corriente negativa. Desde el punto de vista del cálculo está bien, desde el punto de vista del cálculo está perfecto, pero ese signo negativo me dice que yo me equivoqué al tomar este sentido la corriente. ¿Se entendió qué papel importante juegan las reglas de signos para resolver bien un ejercicio? Sí, profe. Esto no sé, a lo mejor ya lo tenían bien asentado, bueno, pero un repaso y para sacarnos dudas. Entonces, este es el criterio también que puedo usar, en esta parte, acá, en esto. Cuando yo digo, bueno, la tomo como si fuera una batería. ¿Y qué me van a quedar? Dos baterías. Y me va a quedar una batería que va a ser de 8 voltios y una con mi juego de regla de signos de 0,7. Entonces va a ser 8 voltios menos 0,7, y esto va a tener que ser igual a, no nos olvidemos que por acá circula corriente, y como la corriente con mi regla de signos, si entra en un elemento, entra por positivo y sale por negativo, esto que está acá va a ser la caída de tensión, que la llamamos V sub R, y entonces
acá me encuentro que esta diferencia va a ser el signo igual. Si a esta la tomé como una batería, va a ser 8 menos 0,7, y de este lado, lo que dice la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, la sumatoria de las caídas de tensión, que va a ser I por R. Entonces, vean cómo quedó esto cuando la pensé de una manera, y vean acá arriba que la pensé como una caída de tensión en los 0,7 voltios, pero si yo despejo, me va a quedar lo mismo. Me va a quedar 8 voltios, paso el 0,7 al otro lado restando, y me va a quedar igual a I por R. Con esto también podemos sacar una conclusión. A ver si entran, ahí está. Las dos quedaron iguales. De que un circuito eléctrico puede tener varias formas de solucionarlo, porque uno lo puede pensar de una manera y otro puede pensar, empezar la resolución de otra forma, siguiendo otros pasos, y hasta puede haber una tercera solución. No hay, lo que yo les quiero decir es que no hay una única solución cuando voy a resolver un circuito eléctrico. Todo depende de cómo lo encaramos, cómo lo pensamos y cómo vemos nosotros cuál sería la solución más sencilla o que nos resultaría ser la más sencilla. Por lo tanto, la corriente, si yo resuelvo ahora esta ecuación, tengo que despejar la corriente. Y para despejar la corriente, paso la resistencia al otro término dividiendo el conjunto que tengo 8 menos 0,7 voltios dividido la resistencia y la resistencia es 2,2K. Bien, entonces ponemos 8 menos 0,7 8 voltios menos 0,7 voltios dividido los 2,2K. Bueno, acá hago exactamente lo siguiente. Estos 2,2K, vamos a ver un poco de matemática tratando de solucionarnos las cosas. Esos 2,2K los puedo escribir como 2,2 por 10 al cubo. El K es 1000, entonces lo puedo poner como 10 al cubo. 2,2 por 10 al cubo. Eso se lo llama, que seguro que lo habrán visto en matemática, creo que este año también tienen matemática, y se llama notación ingenieril o notación científica. Entonces vean, esto me soluciona porque esto es como que toda la expresión, como que todo lo que yo tengo acá abajo, lo tengo multiplicado por 1 por 10 al cubo. Por lo tanto, si yo hago esta cuenta 1 sobre 1000, yo lo que hago es poner directamente en el numerador 10 a la menos 3. Y ya la corriente me va a dar en miliamperes. ¿Se entendió el pase que hice? Con ese K, con este que está acá. Esto no Sí, se entendió. Que es 10 al cubo. Y hacer esto me
permite realizar más rápido los cálculos y tener idea de cuánto va a ser el valor de la corriente. Entonces, el valor de la corriente hay que hacer esa cuenta nada más, que es 8 menos 0,7, y eso hay que dividirlo 2,2 directamente. Y a mí me dio 3,318, 3,32. Entonces pongo el resultado, 3,32 por 10 a la menos 3 amperes, que es lo mismo que poner 3,32 miliamperes. Entonces ahí tenemos un ejercicio que nos pedían calcular la corriente que circula por la resistencia. Entonces, si nos piden calcular, vean ustedes, si en este ejercicio nos piden calcular la potencia eléctrica disipada por el diodo, vamos a ver, vamos a repasar qué es potencia eléctrica. ¿Vieron algo de potencia? Muy poco. Vamos a ver rápidamente Dale. la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, y voy a hacer un circuito sencillo. Circula corriente, siempre con mi regla de signo. Si uso siempre la regla de signo, nunca me voy a equivocar y siempre uso lo mismo. Bueno, acá se pone de manifiesto en este circuito de que el valor E va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia. No tengo que hacer cuentas acá, me dicen cuánto vale la caída de tensión en la resistencia. Ahí lo que vale la fuente. Lo que vale la fuente. Entonces, la potencia eléctrica de este circuito, que se mide en watts, va a ser el producto de la corriente por, en este caso, la caída de tensión que hay acá en la resistencia. Es el producto de la tensión por la corriente, potencia eléctrica. Bien. Ahora veamos la ley de Ohm. Según la ley de Ohm, R, en este caso, en casos generales, va a ser la tensión dividida la corriente. En este caso, R va a ser la caída de tensión que tiene ella, la resistencia V sub R, dividida la corriente. De acá se puede despejar el valor, perdón, sí, bueno, se puede despejar la corriente, no voy a poner el valor, se puede despejar I, la corriente, y V sub R. Bueno, por lo tanto, I va a ser V sub R sobre R. Y si despejo V sub R, esto va a ser igual a I por R. Bueno, tengo estas dos ecuaciones.
ecuación 1 y ecuación 2, que las despejé de la ley de Ohm. De acá. Y ahí despejé esas dos ecuaciones